Cordial saludo para todos. En el día de hoy vengo a realizar la sustentación del video de la actividad del Sistema Internacional de Unidades. Mi nombre es Jorge Lozano, del curso de la Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software. En primer lugar, tenemos una breve introducción de las variables físicas de los sistemas de unidades. Entonces, entre esas variables físicas se identifican aquellos datos numéricos que pueden cambiar debido a un aspecto físico. Allí encontramos unas principales como son la distancia, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Todo aquello reconociendo una magnitud en la que se puede medir, por ejemplo, la velocidad, el tamaño, el peso, la aceleración, la fuerza y la longitud, entre otros. Estos sistemas de unidades hacen referencia a un conjunto de elementos que permiten una cuantificación y una calificación de las mediciones. Entre ellos, pues tenemos el Sistema Internacional, denominado SI con sus siglas, como marco estandarizado y coherente para expresar aquellas cantidades físicas, como una herramienta esencial en aquellos aspectos físicos en la parte de la ingeniería y algunas investigaciones adicionales. Como objetivo, pues entonces tenemos el objetivo general, comprender el concepto de aquellas variables físicas y su importancia en la descripción y análisis de los fenómenos naturales, así como la relación con el Sistema Internacional de Unidades, con el sistema de medición estándar. Entre los específicos, pues tenemos el identificar y definir las principales variables físicas, como la distancia, velocidad, tenemos allí el tema de la rapidez y en el tiempo. También tenemos explorar en detalle este sistema de unidades en cuanto a sus ventajas de medición y despreciar aquellas magnitudes físicas. Seguidamente, entonces tenemos acá un cuadro comparativo entre las características de la distancia, el desplazamiento, tenemos su definición de distancia, mide la longitud de un recorrido, sin considerar aquella dirección. Se mide en una magnitud escalar, a diferencia del desplazamiento, que es una magnitud vectorial, se representa mediante la longitud y la dirección del recorrido, desde el punto de inicio hasta el punto final. Entonces allí tenemos que los valores mínimos pueden ser igual o mayor a cero y el desplazamiento puede ser igual o menor que cero dependiendo de la dirección de ocurrencia. Tenemos unos ejemplos. Seguidamente tenemos acá de igual manera un cuadro comparativo de lo que son las características de la rapidez y la velocidad. Su definición, pues entonces en cuanto a la rapidez es una magnitud escalar que mide la distancia al recorrido por unidad de tiempo, mientras la velocidad es una magnitud vectorial que mide la distancia recorrida por unidad de tiempo considerando su dirección. También pues tenemos su representación mediante valor numérico no negativo, es un escalar en cuanto a la rapidez. Y en cuanto a la velocidad, pues por medio de su valor numérico que incluye una dirección y su vector. Las unidades, pues entonces para la rapidez se pueden dar en kilómetros por hora, metros por segundos o millas por hora. Y en cuanto a la velocidad, son similares, esta parte de sus unidades, pero se debe especificar la dirección hacia la cual se recorre esta distancia, esta magnitud. A continuación tenemos entonces el ejercicio planteado, tomamos como punto de origen, punta en punto cero, desde Bogotá, digamos la zona franca de Fontibón, hasta un punto en Manizales. Vamos a tener un total de recorrido de 292 kilómetros donde se van a emplear 7 horas respectivamente en este trayecto. Entonces, primeramente vamos a plantear lo que es la distancia y el desplazamiento. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, tenemos un punto inicial, cero, punto inicial Bogotá. Eh, por la distancia, pues sabemos que debemos recorrer cierto trayecto a través de montañas, líneas rectas, en fin. Todo esto nos va a llevar un recorrido de 292 kilómetros como punto final. El desplazamiento es un factor vectorial que se representa mediante la línea roja. Entonces, para
la distancia, tenemos que la longitud del recorrido realizado fue 292 kilómetros, como se representa en la figura, con la línea negra. Y el desplazamiento en el vector naranja, que representa la longitud, y en este caso la dirección de recorrido desde el punto inicial de Bogotá hasta el punto final de Manizales, se representa como una imagen de 292 kilómetros, pues en este caso, como hubo solamente un recorrido, un desplazamiento, eh, las dos representan la misma distancia y desplazamiento por parte del trayecto recorrido. En cuanto a la rapidez y la velocidad, entonces la rapidez no se da por la distancia recorrida dividido en el tiempo, esta es su fórmula, mediante una magnitud escalar. Tenemos que la rapidez tiene solamente magnitud y la velocidad entonces se da por un desplazamiento. Esta flecha nos indica que hay un desplazamiento de una distancia dividido sobre un tiempo. Se da en una magnitud vectorial, quiere decir que la velocidad tiene magnitud y tiene dirección respectivamente. Entonces, para el ejercicio tenemos que la rapidez, empleando su forma, represamos distancia 292 kilómetros sobre un tiempo de 7 horas. Inicialmente, entonces vamos a dejarlo en kilómetros por hora, como lo plantea el ejercicio. Entonces, tenemos que la velocidad de rapidez es igual a 41,70 kilómetros por hora. Ahora, vamos a realizarlo de acuerdo a su conversión de unidades, pero vamos a dejar la respuesta final en metros por segundo. En este caso, tomamos la distancia, los 292 kilómetros dividido en las 7 horas, lo multiplicamos por el equivalente en un kilómetro, 1000 metros, y una hora 360 segundos. Entonces, nos da como resultado 292.000 metros dividido 25.200 segundos para un total de recorrido de 11,58 metros por segundo para el ejercicio de rapidez. Para el ejercicio de velocidad, pues como vemos el mismo trayecto, porque pues solamente un desplazamiento, no un retorno o un segundo punto de origen, entonces simplemente se dan las mismas fórmulas, solamente que agregamos la parte de dirección. A esta parte de magnitud agregamos una dirección, con dirección occidente, Bogotá, Manizales, en este caso lo coloqué así como ejemplo. De igual manera para la velocidad de metros con segundos, entonces con dirección occidente, Bogotá, Manizales. Conclusiones, tenemos que en resumen el ejercicio nos permite evidenciar el desplazamiento desde la ruta para hacer una ruta Bogotá-Manizales en 7 horas, donde se recorren 292 kilómetros, donde se puede concluir lo siguiente: una magnitud de distancia, donde el vehículo ha recorrido 292 kilómetros, representa el total del trayecto desde Bogotá-Manizales. Una magnitud de tiempo donde se realiza el viaje en 7 horas. Es una medida de intervalo de tiempo que se tomó en completar como tal su recorrido. Y tenemos una velocidad media. Para calcular la velocidad media del trayecto de este vehículo, se utilizó la fórmula empleada anteriormente, velocidad igual a distancia sobre tiempo. En este caso, pues la velocidad media nos dice que fue 41,71 kilómetros por hora. Entonces fue el desplazamiento total que obtuvo este recorrido en la ruta Bogotá-Manizales. Dentro del sistema de unidades, tenemos que el ejercicio nos permite aplicar el concepto de aquellas medidas internacionales de medida para medir distancias en kilómetros y tiempo en horas, por una parte. Pues finalmente tenemos que el ejercicio nos muestra cómo aplicar aquellos conceptos de distancia, tiempo, velocidad, rapidez, mediante aquella implementación del sistema internacional de medidas. Con esto concluyo la presentación. Entonces, muchas gracias.